Pues muchas gracias a todos, cada uno de ustedes, diferentes medios y también a los ciudadanos que hoy nos acompañan, tanto compañeros del Movimiento 5 de Junio y personas solidarias a esta causa. Pues hoy lamentablemente tenemos ya 56 meses, hoy 5 de febrero, de la tragedia de la guardería ABC, donde fallecieron, recordando, 25 niñas y 24 niños que no debieron morir, y más de 70 con diferentes grados de lesiones que han quedado marcados de por vida. Hoy lamentablemente vemos una vez más, desde inicio de año, la falta de justicia, en este caso, donde vuelve a ser una farsa, donde vuelve a ser una falacia en México. El Estado mexicano nos brinda una justicia pronta, imparcial y expedita, lo cual se vio reflejado el 1 de enero con la liberación de la última persona que estaba dentro del proceso penal y que estaba en la cárcel, ¿no? Que estaba en prisión, y la reciente también que pasó con un recurso similar de Irma Crescencia Díaz, recién notificados en esta semana. Y el día de hoy vamos a tratar vamos a compartirles unos puntos sobre parte de lo que se ha argumentado en esta información en diferentes medios y en redes sociales, de la situación de desvanecimiento de datos, de que que todos son inocentes, de que nadie tiene el deber de cuidado. Estamos considerando estos puntos: inicio de operación de guardería ABC, lo de desvanecimiento de datos, las supervisiones de protección civil y de las coordinadoras del IMSS, donde nuevamente hacemos mención que entran pues los 3 niveles de gobierno. Entra el Instituto Mexicano de Seguro Social como parte del Estado mexicano, y en el caso del desvanecimiento de datos, una deficiencia del actuar de las autoridades de procuración de justicia, se supone, y por el otro lado las impartidoras de justicia, representadas por jueces y magistrados del Estado de Sonora, ¿no? Y a nivel nacional también, por el antecedente que tuvimos de la Suprema Corte de Justicia, cuando se dio la facultad de investigación del artículo 97, que hasta esa fecha tenía esa facultad, y que aprovechó la ocasión para deslindarse de ella y pasárselo a la CNDH, ¿no? A continuación vamos a pasar por lo que son fotos que están dentro de algunos tomos de lo que conforma el expediente 126, diagonal 2009, que es el expediente de inicio que se abrió por oficio a raíz de la tragedia, pero que tiene diversos acumulados que se han ido integrando, dentro de varios. Tenemos más de 20 tomos, nada más que traer una muestra, primero. Una décima parte. No, es menos, probablemente tenemos menos. Hay otros tomos, como el expediente que se abrió también de inicio, es el 134 en el Fuero Común, pero hay el 182, el último fue el 12 del 2012, si no me recuerdo. Pero tenemos una serie de expedientes, muchos, donde hay información que se duplica, en algunos casos creemos que no ha sido considerada debidamente por el juez, y a continuación vamos a pasar esas diapositivas, esas fotos que están directamente copia del expediente, ¿no? Tenemos como eje de las supervisiones, bueno, y vamos a iniciar en orden cronológico con lo que es inicio de operación de guardería ABC. Este es un documento, ahí se ve que es José Manuel Matilla Urquídez, del 2 de no son copias, desde noviembre 2 de 2004. Acá también me llama mejor, por eso no se agregaron al favor que está acá. Noviembre 2 de 2004, dirigido a IMSS. Esta persona, a la vez de ser el representante del arrendatario, dice que ahí está. La presente va con el fin de hacer algunos comentarios hechos a la construcción
del edificio donde se localiza la guardería BC, ubicada en la esquina de las calles Mecánicos y Ferrocarrileros en la colonia Y, en esta ciudad de Hermosillo, Sonora. Los cálculos estructurales y la construcción estuvieron a mi cargo. El diseño estructural de las zapatas de cimentación, columnas de concreto reforzado, cadenas de refuerzo, así como el diseño estructural de la techumbre formada por estructuras metálicas sobre las cuales habla de detalles técnicos conforme a todas las normas estructurales para refuerzos de viento propios, considerando una carga total, habla de detalles técnicos. La construcción tiene una edad aproximada de 17 años y la cual no encontró ni más mínima falla ni en pisos, ni en muros, ni en la techumbre. Siendo un poco, eso es importante, siendo un poco inmodesto, puedo mencionar que en el año del 92 se me otorgó el Premio Estatal de Ingeniería Civil por las múltiples obras de mayor cuantía que llevé a cabo en los estados de Sonora, Baja California, Sinaloa y Chihuahua. Esperando esta información sea con conformidad, me despido atentamente. Ingeniero José Manuel Matillo Urquídez, Ingeniero Civil de Monterrey. Estamos hablando de un tío, primo de uno de los dueños de la guardería BC. Sí, de Gildardo Urquídez Serrano. El segundo exonerado también por el mismo argumento que salió Marcia Gómez del Campo. Este es un documento, este es un permiso de una licencia sanitaria de Secretaría de Salud que se da a inicio de operación. Voy a tener la fecha, no se da posteriores. Y tenemos, previo a este documento, cuando se dice que Marcia Matilde en ningún momento intervino en procesos administrativos. Aquí hay una foto de 9 de mayo de 2001, dirigida al arquitecto Landgrave Gándara, director general de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Por medio de la presente y de la manera más atenta solicitamos a usted la autorización de uso de suelo para el local ubicado en las calles Mecánicos y Ferrocarrileros, esquina Colonia Y, el cual tendrá un giro de guardería infantil vecinal comunitario al servicio del INSS. Anexo encontrará un plano del área donde se ubica dicho local. Sin más por el momento, en espera de una respuesta, nos pedimos las socias fundadoras que hemos mencionado una y otra vez. Aquí están sus María firmas. Fernanda Camón Guillot, Marcia Matilde Gracia Gómez del Campo, que ella salió porque nada más era socia fundadora, fue la que decidió de poner la estancia infantil. El juez, cuando estuvimos platicando al inicio del año, dijo que ella pues salía exonerada por la cuestión de que nada más había aportado dinero y que ella no tenía nada que ver con el edificio. Aquí está la prueba donde Marcia Gómez del Campo fue la que solicitó el lugar, el espacio para poner la estancia infantil. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, y que no es solo socia capitalista, sino que fue la socia inicial que decidió, junto con su otra socia, dónde estaba ubicada. Y que hasta ahorita esta persona, María Fernanda Camón Guillot, no ha sido procesada. Bueno, no sé. Estos documentos igual se los vamos a compartir y los vamos a compartir en las redes sociales también. Esto es el 9 de mayo de 2001 y aquí tenemos, bueno, vamos a darle a la respuesta que da el permiso de uso de suelo, dirección de planeación con el oficio, con el número de oficio, se alcanza a apreciar. Respuesta al escrito, se solicita una vez realizado. Ante esta dirección general, mediante el cual solicita dictamen de uso de suelo para un predio ubicado sobre la avenida de los Ferrocarrileros, esquina con la calle de los Mecánicos, en la colonia Y de esta ciudad. Le informamos lo siguiente. Una vez realizado el dictamen técnico de inspección física del lugar que nos ocupa por personal adscrito a esta dirección general, se decidió que que se encuentre el construido en su totalidad y de acuerdo a los usos y lineamientos que marca el Programa Municipal de Desarrollo Urbano para la Ciudad de Hermosillo, Sonora. Este predio se localiza en una zona mixta con uso predominante de comercio y servicios, presentando condiciones para el funcionamiento de una guardería.
Ahí hacemos una pausa. Posteriormente a este permiso se otorgó para la gasolinera, donde en ningún momento en el expediente lo que hemos revisado se hace referencia a que había una condición de riesgo para los niños en la guardería ABC, que era un motivo de negar el permiso a la gasolinera. Y en una parte del expediente hay en que los dueños, incluso hay antecedentes en medios de 2009, de fuentes del Imparcial y otros medios, que los dueños dicen que no, que nunca vieron un riesgo en la gasolinera y que ellos no tenían ninguna situación. Por otra parte, no olvidamos presentar el documento de carácter informativo, no puede realizar ninguna actividad de construcción sin contar con los permisos correspondientes. Entonces, es la respuesta con el número de oficio correspondiente. Y nuevamente es importante a quién está dirigido. Cuando dicen, bueno, no tuvieron nada que ver en actos administrativos, ahí ven los nombres de las socias fundadoras y son las que están en el acta constitutiva de la sociedad civil denominada Guardería ¿En de qué año se creó exactamente la guardería? 2001. Y esto aquí pueden ver, es un permiso, es de mayo, 14 de mayo, igual les doy un zoom para que la fecha, cuando se solicita el permiso previo al inicio de operaciones de ABC. Ahí está, mayo 14 de 2001. Asunto dictamen de uso de suelo, con el número de oficio. Creo que es el mismo. El mismo. Igual agosto 2, la respuesta dirigida al contador público Marcelo Meucci Tirado, quien tampoco está está entre los inculpados, y aquí habla en respuesta. Nuevamente habla que se establece la ley, que se otorga el permiso, pero este ya es dirigido al representante legal, como un complemento al documento anterior. Ahí están, Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Para ver nuevamente la fecha. Ahí está. Fecha, agosto 2 de 2001. Y allá en la parte dice, en el tercer párrafo dice, por otra parte, hacemos de su conocimiento que la presente licencia de uso de suelo estará condicionada a lo siguiente, y que deberá contemplar un área de estacionamiento según lo estipulado en el reglamento de construcción para el municipio de Hermosillo, Sonora, y desde ahí lo hemos mencionado, ha habido irregularidades en que nunca se contó con el estacionamiento, que en algunos planos o en el anteproyecto se consideraba como estacionamiento lo que es la bodega de Hacienda. Otra... Después de 8 años nunca hubo eso de estacionamiento. A ningún lado, ni por la botánica ni por la otra salida. Esto es de Dependencia de Bomberos, 17 de julio de 2001, dirigido a Antonio Salido Suárez, representante legal. En respuesta a una solicitud que él realizó, se le hacen unas recomendaciones, ni siquiera obligaciones, no son recomendaciones que se le hacen técnicas respecto al extintor, que deberían de contar mínimo 4 extintores, rótulos, y este es un párrafo importante, que se hará tener rótulo que diga extintor, que deberá cumplir estos con los requisitos de la norma 026 de la Secretaría de Trabajo vigente. Tienen los detalles técnicos. Se va a tener que hacer en casos de sismos e incendio, ruta de evacuación y salida de emergencia, y salida nada más, ahí dice, incluso no dice salida de emergencia en esa parte, que deberá cumplir estos con los requisitos de la norma 026 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social vigente. Material resistente a la intemperie, no cartulino similar, y hablan de los demás detalles técnicos, dentro de ellos 4 centímetros, lo de la altura, lo de las puertas, y teniendo esos precedentes, aún así, en último vamos a ver pues el seguimiento a las supervisiones de la sociedad. La norma sí especifica puertas de emergencia, pero ahí no las especifica. Dentro de la cuestión administrativa, Las omite el bombero. dentro de la administrativa encontramos todos y cada uno de los socios dentro de esos trámites administrativos. Sí.
Sí, de todos los otros. Este es otro trámite, continuando con lo de Marcia, que este es dirigido al IMSS, con atención al delegado estatal, esto con 27 de marzo de 2001, con fecha previa al uso de permiso de suelo, donde solicitan pues, el permiso para que le otorgue, que opere una guardería que ellos van a contar. Bueno, por medio del presente y la manera más atenta nos dirigimos a usted con el fin de presentar el establecimiento de una guardería para el servicio de los hijos de las madres aseguradas ante el instituto. Desarrollando el esquema denominado vecinal comunitario, es nuestra intención intervenir en las adecuaciones necesarias de un local para sea de buen funcionamiento, acatando las normas y disposiciones establecidas en dicho esquema. El local a considerar se encuentra ubicado, y eso es lo que ya mencionamos. Y ahí está, en esto de hecho ni lo firmaron o no tenemos, debe estar probablemente en otro tomo donde esté firmado. Este es de protección civil, pero ese ya lo veíamos, el inicial. Este es el vigente que estaba al 5 de junio de 2009. 4 de noviembre. Este es de 4 de noviembre de 2008, pero que tiene una vigencia exactamente a partir del 24 de octubre de 2008, validando el término de sometimiento, que era 2009, ¿no? Donde dice nuevamente: habiendo verificado las instalaciones de una estancia infantil denominada Guardería BC, Sociedad Civil, ubicado en Mecánicos y Ferrocarrileros, en la Colonia Y, dispone de equipo suficiente para la protección contra incendios y ofrece seguridad a la población civil, y cumple con el artículo 45, fracción tercera, el Reglamento de Protección Civil Municipal de Hermosillo, Sonora. Estamos emitiendo a favor este dictamen aprobatorio, firmado por otras personas que no, yo también soy inocente, yo no tengo nada que ver en el caso ABC. Estos son documentos que pues prueban el contrario, ¿no? Eso es del inicio de operaciones. Continuando en relación directa a lo de las operaciones, tenemos aquí estas diapositivas. Estas se prestan es la misma que les lectura, creo. Sí, 2008. Pero esto no, este es el que estaba vigente el 5 de junio de 2009, es lo que hay que hacer mención. Pero en 2007 prácticamente como que se copiaba el documento y se volvía a hacer el otro, ¿no? Hermosillo, Sonora, 2007, sí se aprecia en la diapositiva. Octubre 2007. Y dice lo mismo: del equipo suficiente para la protección contra incendio y ofrece la seguridad y cumple con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Protección Civil para el municipio de Hermosillo, Sonora. Estamos emitiendo este dictamen aprobatorio. Y nuevamente aclara que tiene vigencia de un año y que lo renovaron en 2008. Pero es sí, eso es mío también. Fírmame el documento para todo lo tenemos bien, ¿no? Ok, dame el ok, nada más. Bomberos, nos remontamos desde 2006, este es de un 6 de junio de 2006, donde se verifican las instalaciones de Guardería BC, y de igual forma, en base al Reglamento de Prevención de Incendios, están emitiendo emitiendo un dictamen aprobatorio. Es lo mismo que mencionamos en 2007-2008, que habla de igual forma que tiene vigencia de un año, y firmado por Martín Francisco Lugo Portillo, del Departamento de Bomberos. Esos son pero esos, desde inicio de operaciones, nos vamos a expediente, todos son aprobatorios, ¿no? Y en el caso de las supervisiones, antes de pasar a la última de Delia Botello, vamos a ver nada más unas de Yadira Barreras, que también es otra persona que, bueno, no realizó supervisiones, no hay elementos en el expediente. Aquí está una 20 de septiembre, ahí está, 20 de septiembre de 2006, la directora en turno, Luz María Soto Espinosa. Los datos ahí relevantes: la capacidad instalada 196, la asistencia al día 149, la plantilla teórica, la real de personas
que elaboraba. Y aquí viene ya por área, ¿no? Entonces es parte de lo que era su supervisión o auditorías a las estancias como coordinadoras zonales o supervisoras. Ese es de octubre, de igual forma Yaira Barreras, de 2006. De septiembre a octubre, un dato nada más por mencionar, de la plantilla de 30 personas, de un mes a otro bajó de 30 a 25 para atender a la misma capacidad instalada de 196. Dentro de varios aspectos supervisaban lo del sistema del registro, listas de asistencia, pero uno de los datos que nos interesa en particular, descanso de personal, la capacitación. En algunos reportes se hace mención de la ausencia o falta de capacitación al personal que elaboraba dicha estancia infantil, que no hay también seguimiento de esos reportes que ocurrió, o simplemente nada más se dijo, es que no hay capacitación al personal, y pues no pasa nada, ¿no? Los niños siguen siendo atendidos por personal que no está capacitado. Esta diapositiva tiene zoom, ¿no? Factores de riesgo, un poco de zoom le voy a dar. Aquí estamos hablando de acceso a la guardería, estacionamiento de terracería, como dice los carros, no aplanado, pues considerarían quizás de la gasolinera, ¿no? Factores de riesgo, 2 es que cumplía protección civil, lo tiene en blanco, no tiene ninguna observación. Extintores que cumplía, es el equivalente, salida de emergencia de igual forma que cumplía. Fumigación, orden, manejo de basura, esos detalles, pero esto es lo que en particular nos interesa por lo que ocurrió. Que decía, no, es que yo no estaba considerado en sus obligaciones de supervisar no solo los aspectos administrativos, sino también las condiciones, y aquí lo dice, seguridad e higiene. Específicamente ese cuadro está hablando de ese rubro, ¿no? ¿Firmado por quién es? Este es de la supervisión de Yaira Barreras. Ahí lo voy a aumentar rápido, pero me voy a ir a la parte donde firma la directora en turno. En ese momento no estaba firmado por el representante legal y la coordinadora zonal, en este caso de Yaira Barreras. Es el de otro. Y vamos al reciente, el que realizó la persona que fue que salió el 1 de enero. El 1 de enero, 4:23, aquí vamos a iniciar. Lo que ven al lado izquierdo, igual que en las otras supervisiones, es el inicio de operación. Ahí lo dice. Fecha de inicio de operación, 8 de agosto de 2001. La clave que tiene ante el IMSS esta guardería que tenía. La capacidad instalada de atender a niños y niñas. Y de ahí ven que hay un sobrecupo de la inscripción, 207. La asistencia al día, 161. Y aquí en la parte superior, Botello Amante, Irene, ¿no? Licenciada Judith Jaime Peralta, 26 de mayo 2009. Esta es la última supervisión de una coordinadora zonal a la guardería BC y la hizo la persona que salió en libertad del Cerezo el 1 de enero del presente año. El Irene Botello. El Irene Botello Amante. Fue la última inspección por parte de ella. Es la última inspección por parte de ella y por lo tanto del IMSS. En el caso de Yadira, ella ya promovió este recurso. No, ella no, todavía el del desvanecimiento de datos. No lo ha promovido, ¿no? Igual ahorita lo confirmamos con ese detalle. Igual aquí pueden ver lo mismo que en los formatos. Prácticamente todo cumple. A veces que falta. Son para que vean también que es el mismo formato, ¿no? Pero recursos humanos, capacitación, todo cumple. Y no necesito hacer el zoom. Un poquito de zoom nuevamente, factores de riesgo. aquí está, factores de riesgo, programa de protección civil, extintores, salidas de emergencia, seguimiento, bueno, en salidas de emergencia, programa de protección civil, tiene máxima calificación, lo puso. ¿Sí? Entonces ella al firmar ese documento le está dando
le está dando el visto bueno a la guardería, por lo tanto puede seguir con sus operaciones. ¿Sí? A nosotros no nos interesa si ella sabía o no sabía de protección civil, lo que nos interesa es que ella firmó, es su responsabilidad haber firmado un documento del cual no tenía conocimiento de lo que estaba haciendo a la mejor, que es lo que ella dice, pero ahí está firmado, ahí está el documento señalado por ella, ¿sí? Donde ella dice que cumplía con todo. Entonces, si no saben de un tema, mejor que se reserven, o como dijo una persona muy asertivamente, hay que saber renunciar cuando no sabemos lo que estamos haciendo. O denunciar en este caso. O denunciar. Tenían dentro de sus obligaciones, hay una guía de capacitación de funcionarios públicos, que ella también, aparte de ser una coordinadora zonal, no está limitado en ese aspecto. Y aparte tenía una capacitación previa, se ha mencionado en otras ocasiones. Esos son detalles otros de la supervisión, de indicadores, pero vamos al documento de cierre de firmas, donde dice: se aprecia el mantenimiento e instalaciones de la guardería se encuentran en muy buenas condiciones, un muy buen ambiente de trabajo, se sugiere la instalación de una malla, estoy en el área de patio, el mejor desarrollo de actividad, para el mejor desarrollo de actividad del recreo de nuestros pequeños usuarios. Y en esto con Artesco dice: no omito informarle que me es grato felicitarle a su equipo de trabajo por la buena organización y excelente ambiente de trabajo que se lleva en su guardería y que se ve reflejado en nuestros pequeños usuarios. Firma la directora Diana Judith Jaime Peralta, que es la directora que estaba vigente el 5 de junio de 2009 con los hechos. Ahí sí tenemos la firma del representante legal y de la trabajadora social Botello Amante de ella. Este es con el cual concluye la última supervisión de IMSS y de esta persona que sale en libertad el 1 de enero de este año. Por desvanecimiento de datos. No hay datos que la culpen según el juez de distrito. El 4 de 2009, ¿no? Me han hablado de nada de protección civil, si se fijan aquí nada más servicio de administración, de igual forma desde 4 de junio de 2009, que es decir, lo que acaban de ver en ese informe: agradable ambiente de trabajo, buen mantenimiento en general del inmueble, aun cuando posteriormente nos enteramos tanto ustedes como nosotros que había oquedades en la pared que compartían en común guardería ABC y bodega de Hacienda. Nunca fueron visibles ni para las supervisiones de estas coordinadoras zonales ni para las personas de protección civil, lamentablemente. Es un oficio que se gira al jefe de prestaciones económicas, que estaba en turno en ese momento todavía, que estaba. Esos son los elementos que tenemos, como lo mencioné de inicio operación de ABC, supervisiones de protección civil, bomberos, y Yadira Barreras como un antecedente, un precedente del trabajo y de los elementos que no es un punto, sino son supervisiones integrales y que están consideradas en un diagrama que depende de la coordinadora de prestaciones de guarderías o la encargada de guarderías, tanto a nivel nacional depende de prestaciones económicas y sociales del IMSS, y a nivel estatal es lo mismo. Prestaciones económicas del Estado de Sonora tiene a su cargo el área de guarderías correspondiente al Estado de Sonora. Eso es similar y tiene un marco normativo. Dentro hay una o dos normas del IMSS, creo, si no mal recuerdo, la 002. Hay una serie de normatividad y de obligaciones que tenían estas coordinadoras, que estaban impuestas de entrada por las normas internas del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, y aparte no omitiendo nosotros el que son funcionarias públicas, ¿no? Que esa es otra situación donde pues se agravan los delitos, ¿no? Hay que tenerlo en presente siempre que hemos sido informados en ese sentido, ¿no? Eso es lo que tenemos por parte. ¿Qué sigue entonces? ¿Se habla de nuevas líneas de investigación? ¿Tienen estos casos? ¿Cuál es el proceder ahora de bueno, precisamente antes de contestar tu pregunta, el punto que tenemos pendiente, que les mencionamos, es la cuestión de desvanecimiento de datos. ¿Y qué sigue? Aquí el licenciado Ramos pues va
de qué sigue, de qué trata este punto, los desvanecimientos de datos en el que se ha argumentado y qué sigue de parte de nuestro grupo político. Licenciado, perdón. Así está para acá y de voltear hacia las cámaras, por favor. Buenos días. Miren, el desvanecimiento de datos es un incidente, es una forma de libertad dentro de un proceso que no implica necesariamente que se dicte sentencia absolutoria. Es decir, el Ministerio Público es por ley, todavía en este sistema que tenemos todavía, es por ley la autoridad que investiga e integra las averiguaciones previas. Esa averiguación previa la consigna a un juez penal. El juez penal puede actuar de varias maneras ante una consignación. Puede ordenar la aprehensión del inculpado si es que no está consignado como detenido. Puede negar la orden de aprehensión. Dentro del término constitucional puede dictar auto de formar prisión o auto de libertad. Auto de libertad por falta de elementos para procesar. En el caso de las señoras Botello y la señora Crescencia Díaz, dictó auto de formar prisión. Pero dentro de los procesos penales, dentro del procedimiento penal, existe una figura que se llama incidente de desvanecimiento de datos. Incidente de libertad por desvanecimiento de datos. ¿Qué significa eso? ¿Qué datos son esos? ¿Cómo es que se desvanecen? Quien integra las averiguaciones es el Ministerio Público. En un momento dado, lo que hizo el Ministerio Público puede ser suficiente para que se dicte auto de formar prisión. Porque el Ministerio Público tiene que probar dos cosas en una averiguación. Tiene que probar fehacientemente la existencia de un delito. Eso sí, fehacientemente. Si hubo un robo, que se robó algo, que algo fue robado, describir lo robado, etcétera, etcétera. Y lo otro que tiene que probar el Ministerio Público es la probable responsabilidad de alguna persona. Esos datos son suficientes para que en un momento dado el juez que conozca el asunto pueda dictar auto de formar prisión, auto que sujete a proceso una persona. Pero el caso es que cuando se dicta auto de formar prisión, pero las pruebas de responsabilidad son endebles, son pobres, el juez puede revalorar su propio auto de formar prisión y a petición de las personas interesadas puede abrir un incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Es decir, los datos que en un momento dado sirvieron para hacer probable, para establecer la probable responsabilidad de una persona, se desvanecen. ¿Por qué? Porque en el universo del expediente, estoy hablando ahorita de un expediente de más de 200 tomos, pues empiezan a surgir datos de origen que dicen que no era tan cierta la responsabilidad de esta persona. Claro está que en el caso de la señora Botello y la señora Crescencia Díaz, la responsabilidad respecto a la cual se le desvanecieron los datos es la única y exclusivamente la cuestión de los homicidios. Es decir, ellas habían sido imputadas por homicidios y lesiones culposas, además de por delitos por el servicio público, ¿no? El uso indebido del servicio público. A ellas las liberan, entre comillas, por el desvanecimiento de datos por en cuanto hace al homicidio y a las lesiones, y les dejan firme el auto de formar prisión por lo que se refiere al uso indebido del servicio público. Contra esa resolución es obvio que procede el recurso de apelación, que lo debe interponer originalmente
nominalmente debe ser el Ministerio Público, pero también los ofendidos. En este caso nosotros ya interpusimos recurso de apelación en contra de las dos resoluciones estas. Se va a ir a un tribunal unitario y circuito, a un tribunal de apelación. Lo que resulte, si nos es adverso, podemos irnos todavía a un amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito. Es decir, no está dicha atrás la última palabra, pero tampoco esto significa que estén exoneradas. La exoneración tiene que ser, la exoneración pues, no es un término estrictamente jurídico, ¿no? Es un término un poco más general, más coloquial. Lo que en términos penales significa es absolución, ¿no? La absolución no se da en estos casos. ¿Por qué? La absolución solamente se da en sentencia definitiva. O porque al inculpado se le formulen conclusiones no acusatorias. Es decir, cuando el Ministerio Público de plano dice, juez, no tengo elementos para acreditar la responsabilidad plena de fulano de tal en la comisión de este delito, entonces formula conclusiones no acusatorias y el juicio se sobresee, y eso sí es una absolución. Pero en el caso de los incidentes de libertad por desvanecimiento de datos, esas resoluciones no son definitivas, ni implican tampoco ningún sentido de absolución. El problema aquí, que yo ya les trato de explicar a los papás y mamás del movimiento 5 de junio, el problema es este. Técnicamente el Ministerio Público, con el auto de libertad por desvanecimiento de datos, al Ministerio Público el juez le está devolviendo el expediente. Le está devolviendo el expediente para que lo integre bien. Es decir, cuando el Ministerio Público es el único órgano que puede presentar una acusación ante un juez penal. Si la acusación está mal hecha, el juez se la devuelve. En este caso, se la está devolviendo después de haber dictado una prisión, porque dentro del proceso se encontró el juez según el juez, ¿no? Se encontró con que los datos indiciarios que hacían probar la responsabilidad de Delia Botello o de la señora Crescencia Díaz no eran tan sólidos como para poder presumir su probable responsabilidad. Eso no significa que el Ministerio Público no esté en la actitud legal de volver a intentar presentar una nueva imputación, corrigiendo los errores de forma y de fondo en que ocurrió. ¿Dónde está la explicación de todo esto? La explicación es que este proceso, el proceso derivado del incendio en la guardería ABC, fue primeramente conocido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, en la época en que estaba de procuradora Abel Murrieta y de gobernador Eduardo Burso. En realidad, los que no estábamos involucrados, hablo por mí, no estábamos involucrados todavía en esos momentos, en los primeros 5 días del evento del 5 de junio, veíamos con extrañeza el manejo mediático y el manejo enredoso que se estaban dando de las investigaciones. Cerrado completamente la información. Los papás, aquí llegó por primera vez con nosotros, llegó Abraham Fraijo, y lo mandé al Ministerio Público para que no les quisieron enseñar nada. No les tomaron declaración a los papás, es decir, a las víctimas no las tomaron en cuenta nunca, absolutamente nunca los tomaron en cuenta. Y mientras haciendo conferencias de prensa, hablando de que iban a por todos y quién sabe qué, y al final de cuentas, una semana después de la tragedia, consignan a 14 personas ante el juez penal del fuero común, al juez octavo. De esos 14 solamente le aceptan a 13,
a uno no se lo aceptan como probable responsable, al señor Matiela Manuel Mateo Urquídez. Urquídez, no se lo aceptan. El constructor, ¿verdad? Es el dueño del inmueble. El arrendatario y el que les mostré ahorita que finge como perito que el inmueble cumplía para ese también. Está diapositiva, la foto. Ser el dueño y a la vez el perito. Al momento que le entregue eso al IMSS, hace una función de perito. Es decir, yo no por echarme flores, pero soy una eminencia y tiene la capacidad y todo para operar como guardería de ser, y él a vez firma como a nombre de la señora, no recuerdo ahorita el nombre, pero él es el que firma como Norma Mendoza de Martínez. Yo estoy... ¿Mande? No, es que a final de cuentas lo que muestran, pues están los nombres tanto de dueños como las coordinadoras y todos están libres, pues. Entonces, va a ser una nueva línea de investigación, o sea, a lo que entiendo, abogado, no están exentos todavía de ser, o sea, de volver No a están prisión. exentos ¿O desde cómo? desde el punto de vista jurídico, no están exentos porque no hay una sentencia que diga que son inocentes. Es decir, cuando a una persona le imputan, la señalan como probable responsable de delito, ¿verdad? Desgraciadamente en nuestro sistema actual ahorita, prácticamente a uno lo arrojan la carga de probar que es inocente. Es decir, la presunción de inocencia, que es uno de los grandes principios del derecho penal, no existe en este momento. ¿Por qué? Porque al momento en que el Ministerio Público integra una averiguación, consigna a alguien, ya lo consigna como probable responsable. Y si el juez le dicta formar prisión, él ya tiene en su contra una presunción de responsabilidad, es presunto responsable. ¿Vieron los que vieron la película esa presunto culpable? Es exactamente lo que pasa. Bueno, el problema es que hay que dar fila. El Ministerio Público puede decidir, en nuestro sistema jurídico actualmente, puede decidir quién va a la cárcel siendo inocente y quién no va siendo responsable. Abogado, ¿y quién vigila y quién obliga a la labor ahí del Ministerio Público? Porque si ahí viene integrado bien el expediente, pues no tuviera protección del juez. Mira, ustedes se acuerdan que todo el manejo que se dio de la tragedia de la guardería fue vertical, fue muy vertical. ¿Quién estaba al frente de los hechos? Estaba Burs, el que tenía la voz cantante. Abel Murrieta asentía nomás que sí, que no, que vamos para allá, vamos para acá. Y el Ministerio Público, o sea, el verdadero talachero del asunto aquí, el Ministerio Público estaba haciendo lo que se estaban ordenando. ¿Qué pasó? Que si le damos una repasada a las investigaciones que hizo el Ministerio Público, hizo el Ministerio Público del Fuero Común, nos damos cuenta que a los dueños de la guardería, cuando les preguntó, le hizo solo preguntas coloquialmente dichas lights, blanditas, que si se había impactado mucho, que si le ha afectado mucho esto, es decir, como si fueran prácticamente víctimas, exactamente. No por no decir, oiga señor, ¿y usted por qué siendo esto, por qué tenía esto? No. Cuestionamientos que le harían a cualquier hijo de vecino, que uno esperaría pues que un investigador hiciera, oye, ¿y por qué pasó esto? En primer lugar, ¿por qué pasó esto? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú como dueño? No, nada, nunca, no. En el incendio de la guardería no hubo un solo dueño presente. No hubo ningún dueño estaba presente. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es esa? La otra cuestión que a nosotros nos llamó la atención y fue cuando empezamos a intervenir, fue porque si aquí alguien, y estoy hablando de alguien, de cualquiera de nosotros, por alguna desgracia le hacemos algún daño a alguna persona, la atropellamos, nos arraigan. Si no nos agarran con la mano a la masa, nos arraigan. ¿Y por qué ellos no nos arraigaron? ¿Sabe por qué? Porque dijo Burs, porque el delito culposo no se arraiga a nadie. Y eso dijo Burs, y dijo Burs ya eso, y así se quedó, aunque era totalmente falso, ¿no? Entonces, en este sentido,
Lo que quiero significar es que el manejo de la investigación la lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia de Sonora, más como un control de daños, más como un control de no ser muy grande. En primer lugar, reducir al mínimo el número de responsables y reducir al mínimo el nivel de responsabilidad. Curiosamente, durante la investigación que hizo la Procuraduría de Sonora, no apareció como imputado ninguno de los dueños de la guardería. Ninguno de los dueños de la guardería. Estaban en el limbo. Esos señores estaban en el limbo. No aparecían como imputados. Los dueños de la guardería no aparecían. Fue hasta la semana siguiente cuando se hizo un arreglo entre Medina Mora y Burs de que cada quien se hiciera cargo de sus responsabilidades en cuanto a sus subordinados, del fuero común que lo manejara Burs y del fuero federal que lo manejaran la PGR. Pero si ustedes recuerdan, en la investigación que hizo la PGR, ¿verdad? En la investigación que hizo la PGR, lo único que nosotros advertimos es que se colgó, como se dice coloquialmente, se colgó de la averiguación que había hecho la Procuraduría de Sonora. No hizo una sola investigación propia la Procuraduría General de la República. Simplemente se atuvo a lo que ya habían hecho estos. ¿Y ¿Por qué eso se creen? están presentando entonces todas estas situaciones que años después a raíz Pues lógico, es la consecuencia del manejo, del manoseo y del manejo inescrupuloso de la investigación. ¿Por qué? En la averiguación que integró la Procuraduría de Sonora no aparecieron los de la guardería. Abogado, sin embargo, cuando le preguntan al gobernador Guillermo Padres sobre el curso de las investigaciones, sobre cómo ratifica a Abel Murrieta como procurador, él dice que, lo dice Guillermo Padres, lo dice también el mismo Abel Murrieta, que ellos hicieron bien su trabajo cuando estuvo en sus manos el expediente, cuando estuvo en sus manos la investigación, que después fue arrancada por la autoridad federal, lo valida el gobernador Guillermo Padres, y es una justificación que recurrentemente hace el diputado hoy paladín de la justicia Abel Murrieta. Quiere decir que, bueno, que en su momento tuvo plenas facultades para llevar a cabo un castigo a los responsables. Es que él era el jefe del Ministerio Público, pues Abel era el jefe del Ministerio Público, el procurador. Bajo sus órdenes estaban todos los agentes del Ministerio Público, específicamente el que hizo el que integró la averiguación. Ahora, cuando dicen yo hice bien mi trabajo, no significa que lo hizo bien desde el punto de vista técnico, lo hizo bien porque acató bien las órdenes. Eso es lo que significa. Ya traducido al lenguaje burocrático, el hacer bien el trabajo es hacerlo conforme lo indicaron. Bueno, entonces esto de que salgan libres o parte del proceso que se ha trabajado tal vez doble, no sé, es consecuencia, decía, de la información, del mal manejo, y después sí recuerdo que fue hasta después cuando la PGR retomó la investigación de las averiguaciones previas de las autoridades estatales. Entonces ahorita, ¿qué hay que hacer o qué sigue para poder retomar si estas personas están en libertad, si no hay nadie, si se deslindaron? Y ustedes están presentando documentos que efectivamente sí relacionan tanto a los dueños como a las empleadas en todo lo que se pudo haber evitado. ¿Qué procede? Digo, para entender un poquito esto, porque sabemos que también Manos Unidas ya interpuso apelación contra la liberación o exoneración de las empleadas del IMSS, y también en su momento ya hay 2 dueños que están absueltos de cargos, ¿no? Entonces... Mire, lo que ocurre es esto, es que cuando se hace la averiguación por la Procuraduría de Sonora, no están involucrados los dueños de la guardería. A la semana, cuando la PGR, con Medina Mora, cuando era Medina Mora el Procurador General de la República, consigna ante el juez primero de distrito el asunto de la guardería,
no involucra tampoco a los dueños de la guardería. Involucra a las empleadas, a las señoras estas, a Yadira, Crescencia, a Botello, incluye al delegado, al Arturo Leiva Lizárraga y a un señor que ya falleció. A esos son los únicos que incluyen. La PGR. La PGR. Fue cuando nosotros fuimos a la corte que se salió de aquí de Sonora el tema, cuando entonces, estando en Panamá, Calderón afirmó que iban a ir por todos, que nadie iba a quedar sin castigo, y fue cuando se consignó a los 5 dueños de la guardería. Hasta entonces, estoy hablando ya de julio, a principios de julio del 2009. Ustedes me preguntan, ¿qué hay que hacer en esto? El problema es que nosotros, como parte ofendida, prácticamente somos convidados de piedra en el procedimiento penal. Es decir, el ofendido en este sistema de justicia penal simplemente actúa atrás del Ministerio Público, a través del Ministerio Público. Si el Ministerio Público quiere hacer algo, lo hace. Y si no, es muy difícil obligar al Ministerio Público a que haga su trabajo. ¿Por qué se lo digo esto? Cuando salió el sobreseimiento de la señora Marcia Matilde, por el tiempo había posibilidades de que el Ministerio Público integrara otra vez averiguación previa. Hablamos nosotros con la subprocuradora general de la República, vino aquí Hermosillo, ¿cómo se llamaba aquella señora? Sí, de hecho hablamos desde el 10 de mayo del 2011 directamente con la titular, con Marisela Morales, y en esa reunión, como dice el licenciado, nombró de responsable directa de la PGR a la subprocuradora Dilcia García, que en ese momento asumió un compromiso de venir directamente aquí a la delegación, trabajar con la delegación de PGR y reunirse con los afectados el momento 5 de junio y el licenciado para ponerse a disposición, como el licenciado, de aportar elementos. ¿Qué pasó? No pasó, creo, ni un mes o 2 meses, es removida del cargo. Y se lo dijimos en una reunión posterior a Marisela Morales, en noviembre del mismo 11, donde de hecho ya no nos quería recibir, cuando era una reunión previamente pactada, nos recibe déspotamente, y otra funcionaria que tenía menos de, creo que un mes en el cargo, también que reemplazó a Dilcia García, no, es que confíenme en mí, les voy a dar seguimiento al caso, pero no nos hagan perder el tiempo. Y es por esta parte lo que dice Karina, tanto el Ministerio Público en el Estado corresponde al Ejecutivo, no tienen autonomía, y a nivel federal, al Ejecutivo Federal. Eso lo hemos vivido lamentablemente. Ayer también recibí información respecto a un amparo ahí que Nueva Cuenta podrían dar a cuentas a Eduardo Burke y a otros funcionarios. ¿Qué hay en ese sentido? Ese amparo se hizo por parte de Manos Unidas, se hizo una denuncia en contra de Burke, en contra de algunos servidores públicos del Estado, ¿no? ¿Ah? Esa denuncia fue atendida por el Ministerio Público y en un momento dado el Ministerio Público decidió archivarla. Contra ese archivo se fueron en amparo ante el juez de distrito. El juez de distrito les concedió el amparo. Los inculpados, los imputados, pidieron el recurso de revisión ante un tribunal colegiado de circuito, y eso que resolvió la semana pasada un tribunal colegiado de circuito, viene en el sentido de que deben de investigar, ¿no? Bueno, aquí el tema es que no es por falta de investigaciones, entre comillas, el problema que tenemos nosotros, es falta de voluntad política de hacer justicia. Por ejemplo, están haciendo investigaciones, ahorita están hablando de que van a hacer investigación de un supuesto digamos, persona que incendió la guardería deliberadamente, esas cuestiones, son una persona que ya murió, toda una trama muy oscura y muy turbia. Bueno, ahí están investigando.
que van a traer un investigador de Inglaterra, no sé dónde, ahí están investigando. El tiempo va pasando. Ahora nos hablan de ese amparo que se acaba con su declaración. Hasta ahorita nunca han llamado a declarar a Murs. Nunca han llamado a declarar a Molinaro Casitas. Nunca han llamado a declarar a Santiago Levy. Levy, ¿no? A Daniel Caram y a Santiago Levy en su momento también. No los han llamado a declarar. A Gándara, al señor que anda de senador, no lo han llamado a declarar. No han llamado a declarar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que nos están jugando el dedo en la boca, nos están diciendo, mira, que ya estamos investigando y que quién sabe qué. Pues sí, pueden hacer muchas investigaciones, abrir muchos expedientes, pero lo que verdaderamente interesan, lo que verdaderamente interesan, no los tocan. Por ejemplo, nosotros tenemos presentada una querella contra las empleadas de la guardería. Empleadas que en su gran mayoría, ellas tenían deberes de cuidado de los niños. Salieron corriendo con sus bolsas. No son ni heridas, ¿no? ¿Perdón? No resultado ni heridas. La única que resultó herida fue la directora. Y muy quemada quedó. Bueno. Pero digo, ¿por qué a ellas no les da curso el Ministerio Público una investigación que nosotros pedimos que se hiciera? Nosotros presentamos la querella, fueron los papás a ratificar la querella, les dimos santo y seña donde podían hacer donde podían llamarlas. Es hora que no nos contestan. Esa es investigación que interesa. ¿Por qué? Porque son las personas que tenían a su cargo a los niños. Serán empleadas, serán maestras, serán no sé qué serán, pero el problema es que ellos tienen que responder qué pasó, qué hicieron y qué no hicieron cuando el incendio. Pues sí que todo da, ¿verdad? En una guardería, cuando alguien va a una guardería, los niños muy bonitos, formaditos, cantando, haciendo canciones, bailando y todo, qué bonitas se ven y qué simpáticas se ven las educadoras, pero el problema en una situación límite como la que ocurrió el 5 de junio, ¿dónde estaban esas señoras? ¿Dónde estaban esas mujeres? ¿Saben dónde están ahorita? En el CAE se llama. CAICE. Reclamando atención por haber salido traumatizadas por el hecho. Y ser beneficiadas. Recibiendo beneficios del Seguro Social. Cuando lo que deben de estar recibiendo es un proceso penal. Abogado, y por ejemplo, toda esta situación no cae ya en el estatus de falta de impartición de justicia al interior del país y entonces amerita irse a la Corte Internacional por la violación clara a los derechos. Le acepto la pregunta a usted. Está bien. Mire, sí, efectivamente, lo que pasa es que de acuerdo con las normas, la norma del derecho internacional, tenemos que agotar las instancias locales, ¿no? Es decir, tampoco podemos brincarnos y ir a las instancias cuando todavía no se han agotado esto. Por ejemplo, dijeron ustedes, bueno, si no han llamado a declarar a URSS, no han llamado a declarar a Caram, no han llamado a declarar a Moreno Casitas, ¿por qué no los llaman? ¿Por qué no se van directamente a las instancias internacionales? Porque hay una averiguación que supuestamente se abrió en contra de ellos. Es decir, las averiguaciones que están abiertas contra ellos, en las que no los han tocado, no son más que pantallas para evitar que se diga que no se está haciendo nada contra ellos. ¿Sí me comprende? Claro. Tenemos que agotar eso nosotros, tenemos que agotar eso. Es decir, tarda mucho, muchísimo. Ya, de hecho, ya va para 5 años el proceso y está extremadamente enredado. ¿Por qué? Porque así conviene. El juez de distrito parece como que es capitán de un barco, está tirando al agua, está tirando muchos bultos que cree que no sirven. Se está deshaciendo de muchos. Hace poco, ¿qué le diré? Yo creo, ¿cuándo fueron 15 días? Hace unos 15 días fueron Pati y Pepe
pues el día 2 de enero. El día 2 de enero, cuando nosotros nos enteramos, porque aquí no llegaron a traernos la notificación de la resolución de Delia Botello, fue Pepe y Pati al juzgado distrito, hablaron como una hora con el juez de distrito. Como una hora, ¿verdad? Sí, dentro de lo que hablamos es parte de lo que comenta el licenciado, pues de qué está pasando cuando ya después de 4 años salen estas personas en libertad, cuando se supone que ya está el proceso muy avanzado y que él ya se supone va a resolver o va a dictar sentencia, a lo que información que hemos tenido, que no hemos tenido nada más reunión con el juez, sino también con la MP y directamente con la PGR a nivel nacional. Dentro de varios temas que tratamos ahí, es el de las empleadas. Digo, al día de hoy no ha llegado una consignación de PGR. No. ¿Qué otra cosa importante que nos dijo? Cuando hablamos de tiempo ahorita, que pregunta... Pues cuando estuvimos con el juez, lo que yo percibo de esta persona, ¿no?, de Raúl Martínez, es que lo único que quiere es ya desafanarse de este caso, pasarle a la siguiente instancia, salga como salga, pero sí tratando de sacar a lo más que pueda de responsables, ¿no? Cuando yo le pregunté, porque cuando pasó lo del incendio de la guardería ABC, la PGR lo puso como un delito grave, doloso, y cuando llegó a sus manos lo reclasificó a culposo, porque él simplemente dice que ni los dueños de la guardería ni los funcionarios públicos fueron a incendiar, ¿sí?, la estancia. O sea, por eso para él es culposo y por eso para él Marcia Gómez del Campo no tenía deber de cuidado. Igual él no resolvió eso, pero subió a distancia, pero él piensa lo mismo, ¿sí? Entonces le digo, ¿quién tenía el deber de cuidado de los niños? Dije, o sea, es el Estado mexicano. Nosotros confiamos a nuestros hijos al Estado mexicano porque estábamos trabajando y son responsables los 3 niveles de gobierno con los particulares. Entonces le digo, si usted dice que estas personas, las coordinadoras zonales, no tenían deber de cuidado, que ni Marcia Gómez del Campo tenía deber de cuidado, quiero imaginarme que entonces todo el peso de la ley va a caer sobre las niñeras de la guardería ABC. Le dije, ay, me dice, pues de aquí no ha llegado ninguna consignación contra ellas. Pues le va a llegar porque hay una denuncia. ¿Y para qué más? ¿Se va a alargar más esto? Así nos contestó el juez. Así nos contestó. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que se alargue más 2 años más? Que se alargue más lo que tenga que ser. Le dije, lo que queremos es justicia. Eso es lo que queremos. Justicia. Vamos con la MP a PGR y le estamos preguntando sobre el proceso, cómo va lo de las maestras y todo eso. Y no, también que tiene sus dudas con ciertas personas y que no sé qué tanto. Pero lo bueno me dice que pues hay instancias internacionales, ¿no? La MP. Oye, me le dije, licenciada, ¿y entonces para qué te pagamos a ti? ¿Para qué le pagamos a los jueces? ¿Por qué tenemos que ir a buscar justicia fuera del país? ¿Para qué es el Poder Judicial aquí en México? Si ya están pensando, ellos como autoridades, los impartidores de justicia, están las instancias interamericanas, están alargando, están enredando todo eso. Y lo que yo quiero aclarar aquí, que las personas que han salido, como Marcia Gómez del Campo, como Gildardo Ortiz, exonerados o les llaman inocente, incluso ciertos periodistas llamaron inocente a la Delia Botello, no es inocente, ni tampoco Irma Crescencio son inocentes, ¿sí? Ellas son responsables de eso, nada más que han salido, ¿sí?, bajo ciertos argumentos jurídicos, han salido del proceso por el mal manejo del expediente, por el manoseo que ha habido desde el inicio. No es porque sean inocentes, ahí mostramos unos documentos firmados por Delia Botello, hay mucho más documentos que no los podemos saturar tanto de información, que poco a poco lo vamos a ir sacando, ¿sí? Pero no son inocentes, pero hay una línea muy tremenda, así del juez del distrito Raúl Martínez, que él se quiere desafanar de todo y quiere dejar en libertad a todo mundo, por lo menos en primera instancia. En relación con lo que dice Patricia antes de la pregunta y el licenciado de las cuestiones políticas, al cuestionarle al MP el por qué no se ha integrado la averiguación y posteriormente el juez dicte o proceda con una orden de aprehensión, que no depende nada más de ella, depende del delegado o sus superiores y de las oficinas centrales, que estamos hablando de la PGR, que a su vez depende del Ejecutivo a nivel federal.
con los otros dueños? Sandra Telles y Antonio Salido, y creo que hay otra persona. Son ellos o nada más. ¿Ellos están amparados a estas alturas o cómo es? No, andan en libertad bajo caución, bajo fianza. ¿Cuántos estuvieron sujetos al proceso y cuántos ya están exonerados, por decirlo de una manera, no? Porque hay otros procesos que están todavía por definirse. En este momento, ¿cuántos más o menos? Hay dos que están con sobreseimiento y ese sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria, que son Marcia Matilde y Gildardo Pires, esos dos. Y estas dos señoras, Crescencia y Delia Botello, que están, tienen una resolución de libertad por desvanecimiento de datos, ¿no? Serían 4 que ya están. Serían 4 personas, 2 que están en definitiva. Absueltos completamente. Pues sí, tiene efecto absoluto. Eso ya se llevaría por A la Corte Interamericana. Aquí en México no los van a tocar. ¿Y las otras dos, las trabajadoras? Las otras dos señoras, las otras, Delia y esas están todas en su judice, están todavía bajo. Es contra lo que apelaron ustedes. Así es. Todavía están en trámite. Si no salen 4, quedan 18 sujetos a proceso operador. Pues, teóricamente debemos tener como unos 25. Incluso hay irregularidades en cuanto al número total, porque el MP nos daba, no sé, un número menor de 20, pero nosotros los últimos datos teníamos, no considerando la persona que falleció, 27 o 28 procesados. Y actualmente el niño no está en la cárcel. No. Y nomás, abogado, para tratar de entender lo enredado que está el caso, ¿cuántas apelaciones, cuántos juicios distintos en lo jurídico, no dejando de lado lo administrativo, cuántos distintos procesos hay dentro del caso ABC ahorita? Mira, por ejemplo, en un expediente, un solo inculpado puede interponer recursos, puede interponer amparo, puede interponer medios de defensa de distinto tipo, puede ofrecer pruebas, en fin, no en los contratos y en las asignaciones de las estancias infantiles. No es la misma responsabilidad que la del mensajero o que la del bombero que no hizo la inspección correcta o que la del jefe de protección civil. Es un desfase tremendo de responsabilidades y sin embargo decidieron, entre comillas, por economía procesal, juntarlos a todos, y ese es el asunto de que lo tienen empantanado. Yo como abogado, les voy a decir, les tengo que decir, honradamente yo no me puedo oponer a que cualquier inculpado haga uso de los medios de defensa que tenga a su alcance, porque eso es lo constitucional, pues, ¿verdad? Pero lo que sí digo yo, ¿por qué no han separado los procesos? ¿Por qué los han juntado todos? Tiene también su historia, ¿eh? Acuérdense que en primer lugar, no todos los niños murieron el mismo día. Para empezar. Un número muy grande de niños falleció el 5 de junio, pero en los días subsecuentes fallecieron otros niños que no estaban considerados en la averiguación previa. Poco a poco, hasta los últimos niños, que falleció el último niño, Juan Carlos, ¿verdad? Juan Carlos Rascón. El niño, ese dio origen a otra averiguación y a otro expediente. Ahora, no todos los papás o mamás de los niños lesionados se fueron a presentar querellas primero. Dígame, si usted es mamá, si usted es papá, lo que quiere es que ver que su hijo no se le muera o que se cure, ¿verdad? Más todavía los niños que han tenido que llevar a Shriners, al otro lado, ¿no? ¿Qué van a tener cabeza para andar presentando querellas? Pero la presentaron. ¿Y saben cuándo la presentaron? 1 año, año y medio, 2 años después. Bueno, el nombre del INP, si me recuerda, iniciar en un caso Está en la averiguación, ¿no? El Ministerio Público, ahora lo estuvieron mencionando. No, ese es el del el nombre del MP. Sí, ahí tenés. Y también, bueno, lo que yo tengo conocimiento, que la ley marca que una persona no puede ser Es juzgado 2 veces por el mismo delito. El juicio implica sentencia. Ok. O sea, el principio debería decir
si queríamos ser más claros, nadie puede ser sentenciado 2 veces por el mismo delito, ¿no? ¿Verdad? Lo que ocurre que juicio es cuando se decide si alguien es inocente o culpable, ¿verdad? Entonces, es decir, la palabra juicio se aplica siempre cuando en un momento dado un tribunal decide si alguien es inocente o culpable. Entonces, el principio del non bis in idem, el principio de que no puede ser nadie juzgado 2 veces por el mismo delito, quiere decir que nadie puede ser sentenciado 2 veces por el mismo delito. ¿Cuántas personas están entonces a estas alturas libres bajo fianza? No sé cuántos amparados, si podemos manejar. Están alrededor de 20. 20 amparados. 20. O Amparados, 23. sí, pero no, porque quitamos 4, pues quitamos a... 28 menos 1, se murió 27. Quedan 23, pues dieron 27. Sí, 23 amparados. Sí, no, pero no están amparados, andan en libertad bajo fianza. Esta es una parte de los tomos, nada más, pero lo que es licenciado, miren, 126 y sus acumulados, 133.09 fue uno, 134.09 fue otro expediente que se agregó al juzgado. Pero ya quieres saber cómo se llama el Ministerio Público. Al MP no, pues está en el 130, el del fuero común, dice, porque el fuero federal está bien. Ahora es un delegado. Abogado, dos preguntas. La investigación y resultados que presentó la Suprema Corte, ¿de qué sirvieron? ¿Cómo se inscriben en todos esos procesos jurídicos tan complejos? Y la segunda es las nuevas ordenanzas o nuevos procesos jurídicos, como los juicios orales, todo esto que ya se van a implementar, ¿en qué afectarían todos estos casos? Buena pregunta, muy buena pregunta las dos. Mire, son buenas, muy buenas, les voy a decir porque me permiten explicar una cuestión importante. La primera se refiere a qué? Mire, el trabajo que hizo la Suprema Corte fue un trabajo de mucha profundidad y muy amplio. Abarcó toda la temática relacionada con las guarderías, no la de Hermosillo, sino del país. La comisión investigadora de la Suprema Corte, la comisión que estuvo integrada por los magistrados Mota Cienfuegos y Carlos Rosón Sevilla, hicieron un trabajo desde el punto de vista jurídico impecable. Ese le dio la base a la Suprema Corte para establecer criterios que no han sido atendidos. No han sido atendidos por esto. La Constitución dice que cualquier autoridad que tenga conocimiento de un delito debe proceder de oficio. La Corte dice que una de las cosas que más nos benefició de la resolución de la Corte fue que de 11 ministros, 10 ministros consideraron y resolvieron así que en el caso de la guardería ABC se habían violado gravemente las garantías individuales. Gravemente las garantías individuales. ¿Qué significa que las garantías individuales se hayan violado gravemente? Miren, cualquier autoridad viola garantías. El agente de tránsito que lo para nomás por rutina para revisarle ¿cómo se llama? La licencia, o que anda mal un stop o lo que sea, ya le está generando un acto de molestia, un acto de violación de derechos. Pero eso no se considera grave. Es violación, pero no grave. La misma Corte ha dicho que violación grave es aquella que afecta totalmente los niveles de defensa de una persona o de un grupo de personas, ¿no? Que lo dejan totalmente sin ninguna posibilidad de reaccionar. Esto surgió con el caso de Lidia Cacho. Lidia Cacho es una mujer sola.
Una mujer sola a la cual le violaron gravemente las garantías. ¿Por qué? Porque la secuestraron, la amenazaron, la extorsionaron y psicológicamente la torturaron. Cuando le dijeron que iban a meterla con unas lesbianas y le iban a violar y esas cosas. En Acteal se violaron gravemente las garantías. En Aguas Blancas se violaron gravemente las garantías y no era una sola, eran muchas personas. Lo importante aquí es que en el caso de la guardería OBC, la Corte dijo que se habían violado gravemente las garantías. Y aquí viene la pregunta. La violación no grave de garantías la puede hacer cualquier autoridad, por torpeza, por ignorancia o por mala fe. Pero la violación grave de garantías no la puede hacer cualquier servidor público. No tienen tanto poder, es lo que quiero decir. ¿Quién puede violar gravemente las garantías en Sonora? El gobernador del estado, el procurador general de justicia, por la enorme capacidad de poder y de hacer daño que tienen. En México, ¿quién puede violar gravemente las garantías? El presidente de la República. Cualquier servidor público de alto nivel que tenga bajo su mando a la Policía Federal o al Ejército, a la Marina. Ese es el tema. Que la investigación de la Suprema Corte, ahí está. Y ese es el punto de partida que debe tener cualquier tribunal interno para dilucidar responsabilidades. Y para nosotros, ¿para qué nos sirven? Para establecer ante una instancia internacional, aquí hizo nuestra Suprema Corte este trabajo. Sigue. Esa es la utilidad que tiene el trabajo de la Suprema Corte.